Bueno, el tema de mi exposición es de gran relevancia, sobre todo en los tiempos actuales. Se denomina la inteligencia artificial y los derechos fundamentales de los trabajadores. Bueno, mi exposición voy a dividirla en dos partes fundamentales. Una primera parte va a estar referida al tema de cómo se desarrollan las nuevas tecnologías en la industria 4.0 y en dónde se enmarca esta nueva tecnología de la inteligencia artificial, para luego pasar a cómo están afectando estas nuevas tecnologías en los derechos fundamentales de los trabajadores. Bueno, comenzamos porque es un tema sumamente amplio. Comenzamos con la primera parte, el tema de las nuevas tecnologías y sobre todo de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo irrumpe en el mundo del trabajo. Debemos señalar en primer lugar que las revoluciones industriales, ¿no? La primera, segunda, tercera y lo que actualmente se denomina también la cuarta revolución industrial, a través de la historia han sido realmente grandes cambios en las fuerzas productivas promovidos y encuadrados por el capitalismo. Esto lo afirma el doctor Jorge Rendón Vázquez, un jurista peruano que ha publicado recientemente un libro que se denomina Cómo evoluciona la sociedad, que es lo que podemos ver aquí, cómo evoluciona la sociedad. Entonces, eh, aquí el jurista Jorge Rendón Vázquez trata de entender los cambios producidos en el siglo XXI, en las fuerzas productivas y cómo se va desarrollando y cuál es el futuro de estos cambios. Bueno, entonces estas nuevas tecnologías tienen una constante en la historia, que es la afectación justamente en los modos de producir, en el trabajo propio de las personas. En este sentido, podemos afirmar también que las actuales innovaciones tecnológicas del siglo XXI se configuran como elementos centrales en el proceso de acumulación del capital que se crean en el contexto del capitalismo financiero actual, y sus consecuencias negativas en el ámbito del trabajo van a saltar a la vista, principalmente en materia de desempleo y precariedad del trabajo. Básicamente es la posición que tiene el sociólogo brasileño Ricardo Antunes, que constantemente estamos citando en estas conferencias. Bueno, tiene varios textos. Uno de ellos, por ejemplo, no sé si lo he citado, es este libro que se denomina en portugués o privilegio da servidão, el privilegio de la servidumbre, que ya tiene dos ediciones, el libro de Ricardo Antunes. Básicamente hace un estudio sociológico de las relaciones laborales y cómo se encuentran siendo afectadas estas relaciones por las innovaciones tecnológicas, entre otros aspectos, la inteligencia artificial, los nuevos cambios en los modos de producción de la industria 4.0, en general, ¿no? El tema de los repartidores, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí entramos al tema de la cuarta revolución industrial, que es un tema muy debatido, pero que quienes afirman que existe ya una nueva era tecnológica de cuarta revolución industrial van a señalar que esto se debe a las, digamos, nuevos avances que surgen en distintas áreas de la ciencia, la nanotecnología, la biología, en general, ¿no? Y cómo estas ciencias avanzadas van interactuando entre sí para generar nuevos cambios en las formas de producción digamos, de bienes y servicios. Uno de ellos es Klaus Schwab, que tiene un libro, La Cuarta Revolución Industrial, y justamente defiende esta idea de que existe un cambio tecnológico del siglo XXI, que básicamente señala am, que aparece un nuevo alcance de estos cambios, ¿no? Desde la secuenciación genética hasta la nanotecnología, desde las energías renovables hasta la computación cuántica. Se trata de la interacción entre diversas disciplinas, sean físicas, digitales o biológicas. Entonces, no solo estamos ante un nuevo desarrollo tecnológico en un solo aspecto, sino en múltiples aspectos. Y esto obviamente va a tener consecuencias. Por una parte, tiene consecuencias positivas en el desarrollo de las fuerzas productivas, pero también sobre el trabajo tiene muchos aspectos negativos. Alfredo Sánchez Castañeda,
un jurista mexicano, va a señalar que tienen dos principales consecuencias negativas estas nuevas tecnologías en las relaciones laborales. En primer lugar, eh, se extingue o difumina las relaciones laborales, dejando en segundo término la aplicación del derecho del trabajo, principalmente como hemos visto en las plataformas colaborativas. Por otro lado, el uso de las tecnologías y de la robótica tiene como consecuencia la disminución del empleo, debido a la sustitución de trabajadores por máquinas. Estas experiencias se dirigen, a nuestro parecer, en un camino peligroso de desprotección de los trabajadores, a través de la afectación constante de sus derechos fundamentales, como observaremos a continuación. Eh, un poco para adentrarnos también el tema de las relaciones de trabajo en esta industria 4.0, debemos señalar, como afirma Antunes, que esta precarización del trabajo se hace necesaria intrínsecamente para el desarrollo de digamos, de las nuevas tecnologías en este marco que nos encontramos del sistema capitalista. ¿Y cómo demuestra esto Ricardo Antunes en muchos de sus textos? En primer lugar, va a señalar, por ejemplo, que eh, la- desde la, desde el inicio, digamos, de la producción, por ejemplo, la extracción de materias primas, vemos ya una explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? En las minas, con una alta precarización laboral. Desde ese momento, desde el inicio de la producción de los bienes, tenemos incluso hasta los quienes desarrollan, digamos, las nuevas tecnologías en las grandes capitales o también de forma descentralizada. Por ejemplo, tenemos aquí el armado de los dispositivos, por ejemplo, iPhone, entre otros dispositivos modernos. Eh, por ejemplo, en China, quienes realizan este armado de dispositivos tienen contratos de trabajo sumamente precarios, um, que ya hemos mencionado también en otra ocasión, ¿no? Por ejemplo, la empresa Foxconn. Entonces, Ricardo Antunes va a señalar que todas estas formas de trabajo precarizado en este sistema capitalista se va a hacer necesario para el desarrollo de las fuerzas productivas en los grandes centros o en las grandes capitales o en los, digamos, en el norte global, ¿no? La centralidad del capitalismo. Entonces, en este marco, la idea de Antunes nos hará reflexionar un poco cómo se va desarrollando la fuerza de trabajo en el siglo XXI. Entonces tenemos que la extensión de la precariedad y el desempleo global actuales eh, tiene como vía de solución entonces la generación de la capacidad de la clase trabajadora para resistir, organizar y luchar contra el desmantelamiento de sus derechos sociales. Como bien apunta Antunes, si estos dos segmentos polares de la clase trabajadora, ¿no? La clase, digamos, que está reconocida dentro de las normas laborales y la otra clase trabajadora que, digamos, vive en la informalidad, si estas dos clases logran establecer vínculos de solidaridad y una conciencia de clase compartida, y si están unidos en sus luchas cotidianas, se podrá formar una oposición más fuerte y mejor organizada contra la lógica del capital. En cuanto a Latinoamérica, ya lo hemos reseñado también en otras conferencias pasadas, pero cabe resaltar que, como señala el propio Antunes, en América Latina nunca hubo una aristocracia del trabajo, es decir, un grupo de trabajadores formales que se hayan beneficiado en gran medida por el estado de bienestar, como en Europa. ¿No? Acá, digamos que la constante ha sido la precarización de las relaciones laborales. Y esto se ha, digamos, aumentado con la introducción del neoliberalismo a fines del siglo XX y, digamos, que también con la implementación de las nuevas tecnologías bajo esta misma lógica. Señala el profesor Antonio Bailos de la Universidad Castilla-La Mancha que el neoliberalismo no es solo un método de gobierno de la economía para la recuperación del excedente empresarial y de capital a nivel global, sino que en su dimensión política
y se presenta bajo el conocido eslogan menos Estado, más mercado, debiendo ser entendido, señala, como menos democracia, menos derechos, más desigualdad, más poderes privados sin restricciones. Esto lo afirma en un texto también importante para ser citado, de Antonio Bailos, que se denomina ¿Para qué sirve un sindicato? Es del año 2008, aunque tiene varias versiones, varias ediciones ya, que es muy útil, digamos, sobre todo para los trabajadores que quieren entender este contexto de precariedad, ¿no? De sus relaciones laborales, de sus derechos. Entonces, en América Latina, lo que ha existido siempre es esta precarización de las relaciones laborales, que se ha incrementado con la flexibilidad de los derechos sociales. Y como señala el profesor Jorge Rendón Vázquez, en un prólogo que hace al libro del doctor Gómez Valdés, Contrato de Trabajo, va a señalar el doctor Jorge Rendón Vázquez que en América Latina la flexibilización no logró sus objetivos que inicialmente se había planteado, ¿no? Por ejemplo, no logró aumentar la contribución fiscal, no logró mejorar las relaciones de trabajo, no logró aumentar el empleo en América Latina, todo lo contrario, se ha disparado la informalidad y el desempleo, entre otros aspectos, ¿no? Todo esto demuestra que era un mito el hecho de que a más flexibilidad iba a mejorar digamos, el aumento del empleo en todos estos países. Eh, en este contexto de flexibilidad laboral y de globalización de la economía, irrumpe las nuevas tecnologías en el siglo XXI, entre ellas de la inteligencia artificial, que ya nos hemos ocupado en muchas ocasiones, ¿no? Hemos definido la inteligencia artificial. Básicamente se ha optado por una definición que no la considera a semejanza del ser humano, sino que es una herramienta que permite al ser humano producir más, ¿no? Entonces, las empresas utilizan la inteligencia artificial con la finalidad de organizar la producción e incluso pueden delegar la toma de decisiones a los software que ejecutan funciones en base a algoritmos. Y el algoritmo puede ser definido como un procedimiento sistemático y efectivo para resolver un problema mediante la composición de una serie de números en concreto basados en en instrucciones que operan sobre un tipo de datos aportando una solución generalmente matemática a todos los casos analizados. En este sentido, cabe resaltar aquí que los algoritmos no son neutros, pues dependerá de quienes alimenten la información y determinadas características de procesamiento para que pueda realizar, digamos, sus efectos, ¿no? Entonces hay mucho de prejuicios, hay mucho de ideas de quienes implementan estas nuevas tecnologías y se va a reflejar en sus efectos, ¿no? Entonces, mm, la automatización en este sentido no ha superado los problemas relacionados con las decisiones ilícitas, erróneas, arbitrarias y discriminatorias que en algunos casos caracterizan el ejercicio del poder empresarial. Por lo tanto, señala Fioriglio, se puede afirmar que los algoritmos no son neutrales, ni técnica ni éticamente, y ocultan la antigua ambición del dominio del absolutismo oligárquico. Eh, entonces, aquí tenemos que entrar ya al tema a nuestro segundo tema, que es cómo afectan las nuevas tecnologías y especialmente la inteligencia artificial en los derechos fundamentales de los trabajadores. Básicamente es una propuesta de reflexión, pues el tema es sumamente amplio, los derechos fundamentales también, de las formas como pueden ser afectados estos derechos. Y bueno, como primer punto debemos conocer qué es un derecho fundamental y específico, qué es un derecho fundamental de eficacia horizontal. Tradicionalmente, los derechos fundamentales han sido considerados como
derechos de libertad, limitados a la relación entre la persona y el Estado, a lo que se denominó la eficacia vertical. En ese sentido, por ejemplo, podemos citar al jurista alemán Georg Jelinek, que en su obra Teoría General del Estado concibió los derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos, como situaciones jurídicas que descansan sobre los términos de la relación entre el individuo y el Estado, constituyendo el fundamento de las exigencias públicas de los individuos. Entonces, solo se entendían los derechos fundamentales a partir de la idea de lo que el Estado me debe dar, ¿no? ¿Qué derechos me debe reconocer el Estado a cada individuo? Eh, Frente a esta posición tradicional de los derechos fundamentales, emergió una nueva teoría que descansa sobre la eficacia erga omnes de los derechos fundamentales, también conocidos como la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Se trata de una eficacia aplicada entre los individuos y no solo entre el ciudadano y el Estado, y se ha sustentado esta nueva visión en los cambios producidos en la sociedad contemporánea, dirigidos al pluralismo, en donde cobra un rol protagónico las organizaciones de diversa índole, dejando atrás la visión de la sociedad individualista formulada por el liberalismo. Aquí podemos citar a Norberto Bobbio, un jurista italiano eh, de suma importancia, que tiene una obra titulada El futuro de la democracia. Señala Bobbio que los grupos se han vuelto cada vez más los sujetos políticamente pertinentes. Las grandes organizaciones, las asociaciones de las más diferentes naturalezas, los sindicatos de las más diversas actividades, los partidos de las más diversas ideologías y cada vez menos los individuos. No son los individuos, sino los protagonistas de la vida política en una sociedad democrática, señala Bobbio. De esta manera, la eficacia horizontal surge a partir del reconocimiento de la vulnerabilidad de los derechos fundamentales frente al actual de los particulares, principalmente, como todos sabemos, a través de las grandes organizaciones, las grandes corporaciones. Eh, Resulta importante también conocer una jurisprudencia argentina que se pronuncia respecto de este tema, de cómo se encuentran vulnerando las grandes organizaciones, las grandes corporaciones a los derechos fundamentales. Señala, por ejemplo, la Corte Superior de Argentina, en el caso Samuel Cot, del año 1958, eh, señala, además de los individuos humanos y del Estado, hay ahora una tercera categoría de sujetos, con o sin personalidad jurídica, que solo raramente conocieron los siglos anteriores. Eh, los consorcios, los sindicatos, las asociaciones profesionales, las grandes empresas, que acumulan casi siempre un enorme poderío material o económico. A menudo sus fuerzas se oponen a las del Estado, y no es discutible que estos entes colectivos representen, junto con el progreso material de la sociedad, una nueva fuente de amenazas para el individuo y sus derechos esenciales, ¿no? Entonces, ya la jurisprudencia argentina en estos tiempos tan tempranos de las décadas de los 50 reconoce el poder de las grandes corporaciones y cómo pueden afectar los derechos esenciales de los trabajadores o fundamentales. Um, Cabe distinguir aquí, bueno, un breve paréntesis entre derechos fundamentales y derechos humanos. Pérez Luño ha señalado esta diferencia, que derechos humanos son aquellos derechos de carácter subjetivo, eh, son, digamos, son propuestos de manera general, mientras que derechos fundamentales son los que son reconocidos por las constituciones de cada país. Entonces, en este sentido también nosotros abordamos el tema de los derechos fundamentales, entendidos como derechos constitucionales. Un gran impulso de los derechos fundamentales de eficacia horizontal se logrará con el reconocimiento constitucional de los derechos sociales, básicamente con la creación del Estado Social de Derecho, que puede ser definido, según José Ansúrez, como aquel
en el que, valiéndose frecuentemente de técnicas provenientes del Estado de Derecho, se promueve la consecución de una igualdad y libertades reales y efectivas para los individuos y los grupos en que estos se integran. Este modelo del Estado social de derecho eh, será introducido en diversas constituciones en tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Así tenemos, por ejemplo, la Ley Fundamental de Bonn en Alemania del año 1949. En su artículo 20 se afirma este Estado social de derecho. La Constitución francesa de 1958 en su artículo 2 igualmente. La Constitución peruana de 1979, en el artículo 79 también se afirma el reconocimiento de este Estado social de derecho, y también la Constitución española de 1978, en su artículo 1.1, entre otras constituciones. Entonces, el reconocimiento de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales ha conllevado principalmente a unas consecuencias. Podemos enumerar tres consecuencias según José Ansúrez para el ordenamiento jurídico. En primer lugar, el efecto de irradiación o expansión de los derechos a todas las esferas del sistema jurídico, ¿no? Entonces, ya no solamente estos derechos fundamentales van a radicar en las constituciones, sino que también pueden ser aplicados en otras áreas del derecho, el derecho civil, derecho penal, derecho laboral, ¿no? Eh, en segundo lugar, el deber de protección que tienen estos derechos fundamentales. Y en tercer lugar, la eficacia frente a terceros, ¿no? O esta eficacia horizontal que tienen los derechos fundamentales entre los particulares. Será igualmente durante la segunda posguerra en Alemania que la doctrina de los derechos fundamentales entre particulares, que reciben el término alemán de Drittwirkung, ¿ya? Es esta eficacia frente a terceros, es que pudo lograr un gran desarrollo. Básicamente se suele mencionar la jurisprudencia o la doctrina, mejor dicho, del jurista laboralista Hans Carl Nipperdey. Hans Carl Nipperdey defendió, en efecto, eh, este, esta aplicación de manera inmediata de los derechos fundamentales en un caso sobre igualdad salarial, ¿no? Un caso laboral entre varón y mujer, mediante la aplicación del principio constitucional de igualdad de derechos entre ambos sexos, que es reconocido en la Ley Fundamental de Bonn en el artículo 3.2, criterio que será recogido por el Tribunal Federal del Trabajo, ¿no? Aquí hay que abrir otro paréntesis. Hans Carl Nipperdey, si bien en este aspecto aborda de manera favorable a la clase trabajadora o a los derechos sociales del trabajador, cabe mencionar que se trató de un jurista de tendencia fascista, ¿no? Eh, Básicamente desarrolló mucha jurisprudencia también contraria a los sindicatos, al desarrollo de las huelgas, entre otros aspectos. Ah, bueno, seguimos. No obstante, esta posición de la eficacia inmediata de los derechos fundamentales en las relaciones interprivatos, ¿no? Se opondrá a la posición de la eficacia mediata, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de eficacia, la inmediata y la mediata. La inmediata es aquella que afirma que cualquier juez, por ejemplo, de laboral, civil, penal, de otras áreas no constitucionales, puede aplicar el derecho fundamental o el derecho constitucional en sus decisiones. En cambio, la eficacia mediata señala que requiere de un órgano especial del Estado para la aplicación del derecho constitucional, sea por el legislador o por el propio juez. El Tribunal Constitucional en el Perú ha reconocido en este sentido que la Constitución se proyecta erga omnes, no solo al ámbito de las relaciones entre los particulares y el Estado, sino también aquella establecida entre particulares. Esto lo podemos ver en la sentencia del Tribunal Constitucional 1121-2001-AA/TC, ¿no? Del año 2001. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha reconocido la eficacia inmediata entre particulares,
como lo podemos ver en la sentencia del expediente 976-2001 AA/TC del año 2003, ¿no? Entonces, esta posición que tiene el Tribunal Constitucional eh, proviene de ya en su tiempo del jurista Nipperdey, y que afirma la aplicación inmediata de los derechos fundamentales por parte de los operadores jurídicos, ¿no? En cualquier rango. En relación con los derechos fundamentales laborales, se debe resaltar la existencia de una doble característica: los que son propiamente laborales, o también denominados específicos, y los de contenido general, que pueden ser ejercidos por los sujetos de la relación laboral, que es también denominado como derechos fundamentales inespecíficos del trabajador. Los primeros, ¿no?, los específicos, en su versión colectiva, se configuran como un contrapoder que puede oponerse a la sujeción que el capital establece sobre el trabajo, en tanto que los segundos solamente garantizan un espacio de inmunidad que fija la frontera de los poderes en disputa. Bueno, esto lo afirma profesor Ugarte Cataldo, José Luis Ugarte Cataldo, eh, un profesor chileno que va a desarrollar justamente en su tesis los derechos fundamentales en el trabajo, ¿no? Y cómo se aplican a través del proceso, mejor dicho, a través de la interpretación de la proporcionalidad, ¿no? Justamente Ugarte Cataldo es discípulo el jurista español Carlos Palomeque López, ¿no?, que va a desarrollar justamente esta doctrina de los derechos inespecíficos laborales. Finalmente, los derechos fundamentales específicos no buscan solo la distribución de utilidades económicas entre las partes, sino del poder mismo al interior de la relación laboral, básicamente los derechos colectivos del trabajo. Se trata como señala Antonio Bailos, de la recuperación de aspectos económicos y sociales de la empresa por medio de la igualdad sustancial, no formal, que solo puede lograrse a través de los colectivos, de la acción de las organizaciones representativas de los trabajadores, ¿no? Esto lo he tomado de otro texto importante del profesor Antonio Bailos, que se denomina Derecho del Trabajo, modelo para armar, que es un texto pequeño, pero que se ha convertido en la doctrina, en parte de la doctrina fundamental del derecho del trabajo, no solo en España, sino también en Latinoamérica. Ah, Justamente esta idea de que el poder privado se contrapone con el desarrollo de la democracia va a ser desarrollado en su libro, ¿no? Y cómo a través de los derechos fundamentales del trabajador se puede contrarrestar este aspecto, eh, este poder del empresario, ¿no? Eh, Ahora entremos al tema de los derechos fundamentales, la inteligencia artificial y las relaciones laborales. Ah, Hemos señalado, hemos citado a Ugarte Cataldo, quien ha referido justamente esta división entre derechos inespecíficos y derechos específicos, ¿no?, dentro del gran grupo de derechos fundamentales. Ahora bien, este derecho específico, entonces, va a estar relacionado con el poder, ¿no?, el poder empresarial y el poder de los trabajadores, eh, y cómo hay una correlación de fuerzas. Y por otra parte, los derechos inespecíficos, como se ha señalado también, van a implementar solamente las exigencias mínimas que se debe dar en una relación laboral, ¿no?, de respeto de la dignidad de la persona. Por otra parte, va a señalar Ugarte Cataldo que el constitucionalismo o la constitucionalización del derecho laboral también se va a dar en una doble vía. Por una parte, el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores al rango constitucional, que ya se pudo observar en 1917 con la constitucionalización de los derechos laborales, en la que se ha denominado la Constitución Mexicana de Querétaro, ¿no? A partir de ahí, diversas constituciones han ido reconociendo derechos laborales. Así, por ejemplo, en 1919, la Constitución alemana también
en tiempos tan tempranos ha reconocido muchos derechos fundamentales de los trabajadores. Esta es una vía de reconocimiento o de constitucionalización del derecho laboral. Por otra parte, existe otra vía que es la irradiación de los derechos fundamentales en el ámbito del trabajo, que justamente se aplica en este caso de los derechos laborales fundamentales inespecíficos. Ah, entonces, Palomeque va a señalar aquí sobre los derechos laborales inespecíficos que se trata de aquellos derechos constitucionales de carácter general, no referidos necesariamente a la esfera laboral, pero que pueden ser ejercitados por los sujetos de la relación de trabajo, ¿no? Palomeque justamente es quien crea este término de derechos laborales inespecíficos. Eh, entonces, estos dos procesos de constitucionalización en paralelo de los derechos laborales, se trata de un proceso histórico. Con respecto a la primera constitucionalización, debemos señalar que en nuestro país ha ocurrido un proceso reciente un proceso inverso, ¿no? Ya no de reconocimiento de derechos laborales en el rango constitucional, sino lo que podríamos denominar una deconstitucionalización del derecho del trabajo, pues muchos derechos laborales reconocidos en la Constitución de 1979, prácticamente en la Constitución de 1993, o bien van a desaparecer o van a reducir sus efectos. Así, por ejemplo, ya no van a ser reconocidos en este nivel las asignaciones familiares, las remuneraciones extraordinarias, las CTS, gratificaciones. Tampoco se va a firmar de manera clara una protección frente al despido arbitrario, ¿no? Sino que va a relegar, o mejor dicho, va a otorgar que esta regulación sea a través de una legislación y no se afirma directamente, ¿no? Una protección de la estabilidad laboral. Asimismo, debemos señalar que además del problema de la inefectividad de las normas laborales de orden constitucional, este es otro problema también, ¿no? Que muchas de estas normas son inefectivas en la práctica. Se aúna el hecho de que la relación de trabajo se muestra estructuralmente restrictiva con el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador, no por razones éticas, como suele pensarse, sino por la propia racionalidad económica y tecnocrática sobre la cual se estructura el andamiaje de la producción de la empresa capitalista contemporánea. Esto lo afirma también el propio profesor Ugarte Cataldo. Con la irrupción de las nuevas tecnologías, el uso de los algoritmos y los procesos de automatización de los derechos laborales fundamentales se encontrarán con un nuevo reto, toda vez que, como hemos visto, las políticas tecnológicas apuntan a una reducción y huida de las normas de trabajo, sean de orden legal o constitucional. Junto a estos problemas reseñados, eh, podemos afirmar también que se aúna la escasa regulación existente respecto de los efectos legales de las nuevas tecnologías, incluyendo la denominada inteligencia artificial. Principalmente, bueno, según Chomsky, esta inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial, ¿no? Pues depende mucho del lado humano, principalmente en materia laboral. Igualmente, la dificultad de determinar de manera rápida las infracciones que se cometen vía software y el problema de acceso y comprensión de los códigos utilizados por la prestación de tales servicios por parte de los operadores jurídicos, ¿no? Este es un problema que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? El jurista normalmente no está relacionado con el ámbito de las operaciones lógicas o las matemáticas, ¿no? Entonces, un juez o alguien eh, que se encuentra ante este reto de la inteligencia artificial, se le va a hacer mucho más dificultoso poder entender su desarrollo, ¿no? Si no maneja, digamos, este marco mínimo de operaciones lógicas. Incluso actualmente ya las universidades ya no incluyen las matemáticas dentro del primer año de estudio, ¿no? Que me he dado cuenta hace poco.
Estas innovaciones suelen utilizarse en ámbitos aún no regulados positivamente por el derecho laboral, pretendiéndose en gran parte de los casos eludir tal legislación. Es el caso de las herramientas utilizadas para el monitoreo y administración de los servicios que tienen en los trabajadores por aplicativo su modelo paradigmático. Señala Fioriglio, el empresario delega el ejercicio de las facultades patronales en un sistema informático que ejecuta sin tregua algoritmos sumamente avanzados, llevando al extremo el fenómeno de la deshumanización de la relación laboral. Pero también la propia inteligencia artificial es la expresión de un trabajo oculto, en la medida que requiere del personal humano para su formación, consistente en la selección, categorización y etiquetado de datos, antes que los sistemas de la inteligencia artificial los reciban para buscar patrones, ¿no? Entonces, como hemos mencionado también, toda esta industria que alimenta a la inteligencia artificial requiere también de un personal sumamente amplio, ¿no?, y precarizado para poder desarrollarse. La mayor parte de estos trabajadores provienen de países como India, Kenia, Malasia y Filipinas, quienes realizan sus labores desde sus hogares, con salarios bajos, empleo inseguro y sin oportunidad de avanzar en su carrera. En materia de derechos laborales inespecíficos, resalta el problema de la vulneración de los derechos de privacidad y de igualdad producidos por las nuevas tecnologías. Así señala Goñi, que las nuevas herramientas tecnológicas otorgan a las empresas una mayor información sobre sus empleados y no obstante permitirles adoptar decisiones más inteligentes y efectivas puede en ocasiones afectar los derechos fundamentales de los trabajadores. Aquí cito a Goñi que dice: la idoneidad de los dispositivos informáticos para registrar muchos datos ajenos respecto de lo verdaderamente útil para el cumplimiento de la prestación supone un riesgo para la privacidad del trabajador. Los riesgos digitales del comportamiento humano en los dispositivos digitales proporcionados por el empresario en el lugar de trabajo, como el ordenador, correo electrónico, entiéndase correo electrónico, la navegación por internet, la mensajería instantánea, etcétera, así como la tablet o el móvil, permiten al empresario hacer un seguimiento exacto del trabajador durante el tiempo de trabajo, tanto de la ejecución de la prestación como de su persona. Entonces, a estos dispositivos se aúna además las tecnologías utilizadas por el empresario que tienen por finalidad el control directo del trabajador. Como podemos poner de ejemplo la videovigilancia, los dispositivos de geolocalización o GPS, y en general todos aquellos dispositivos relacionados con el Internet de las cosas. Sobre estos últimos destaca los sistemas biométricos, por ejemplo el reconocimiento facial, los que se ha denominado entre paréntesis, entre comillas, wearables, como la ropa conectada de Google, que sirve para interactuar con dispositivos externos y ejercer un control sobre el trabajador, o la pulsera electrónica de Amazon, que permite la geolocalización del empleado, le permite también medir el tiempo de duración de sus actividades y le advierte sobre un incumplimiento o retraso de sus labores. Entonces, estas nuevas tecnologías apuntan a una mayor vigilancia de los trabajadores, que en muchos casos va a vulnerar sus derechos fundamentales como a la intimidad o a la protección de sus datos. En estos dispositivos, el peso de la inteligencia artificial es decisivo, a través del uso de algoritmos elaborados según las coordenadas ofrecidas por el programador. Es decir, tales dispositivos miden lo que el propio programador ha establecido lo que debe medirse. Siguiendo esta línea, se puede afirmar que la inteligencia artificial produce grandes desafíos para los derechos fundamentales, en la medida que, como hemos podido apreciar, no se trata de una tecnología neutra, pues depende de la configuración predeterminada, más específicamente a los datos introducidos que se utilizan para el entrenamiento de este sistema, lo que puede conllevar a resultados sesgados, siguiendo los prejuicios de quien desarrolla esta tecnología, pudiendo afectar, por ejemplo, las oportunidades de empleo o la propia estabilidad en el trabajo, ¿no? Um, es el caso, por ejemplo, de quienes postulan a una plaza y tienen que ser evaluados por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aquí también se puede vulnerar el trato igualitario que debe existir entre las personas, ¿no?
puede existir una discriminación por elegir ciertas características del empleo, mejor dicho, del empleado, que no se establecen de manera objetiva, ¿no? Sino que provienen de los prejuicios del programador, en último caso. Sobre la vigilancia abusiva de los trabajadores, señala Valerio de Stefano, que si bien no es nada nuevo, pues ya en modelos de negocios fordista, taylorista, también se basaban en el monitoreo constante de los trabajadores. Las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial permiten el monitoreo de las actividades de los trabajadores en proporciones jamás pensadas, así como la recopilación y procesamiento de una enorme cantidad de información sobre estas actividades. Así vemos que cada vez más los trabajadores utilizan instrumentos portátiles que permiten registrar sus movimientos, localización y ritmo de trabajo. Estos datos son recogidos y luego analizados mayormente por la inteligencia artificial para evaluar la productividad y la actitud de los trabajadores en la ejecución de determinadas tareas. Es el caso de los trabajadores de almacenamiento de Amazon, quienes son guiados por herramientas tecnológicas, permitiendo a las empresas rastrear y medir también automáticamente la velocidad y eficacia, o eficiencia, mejor dicho, de cada trabajador. Aquí citamos nuevamente a Goñi, quien dice: el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de las relaciones laborales presenta unos mismos problemas de impacto, porque si bien en teoría los modelos matemáticos debieran conducir a la equidad de las relaciones laborales, en realidad no ocurre así. Ya solo por el hecho de trabajar con probabilidades y no con certezas, no es descartable que se produzcan errores. Pero si además se trabaja con claros prejuicios sobre las características del candidato o se utilizan datos no inclusivos, las probabilidades de sesgo o discriminación son inevitables. Finalmente, resulta necesario reconocer un íntimo nexo entre los derechos fundamentales en cualquiera de sus dos versiones, inespecíficos o específicos, eh, con la idea que el trabajador tiene derechos um, como una persona, como un ciudadano, que lo aleja, digamos, de su consideración de una mercancía. Esto quiere decir que la afirmación que los derechos de los trabajadores son reconocidos por el hecho de formar parte de la comunidad humana, conferidos por las fuerzas institucionales, más que por fuerzas de mercado, ¿no? Esto lo afirma Ugarte Cataldo. Eh, por su parte, los trabajadores poseen un rol relevante en la medida que desarrollen su rol de autoorganización. En este sentido, los derechos fundamentales, específicamente laborales, de que son titulares en tanto sujetos de la relación laboral, como el derecho de sindicalización, negociación colectiva y huelga, poseen plena vigencia en el mundo contemporáneo, ¿no? Y no podemos afirmar ese mito de que las nuevas tecnologías implican necesariamente la reducción del derecho laboral y de la protección de las normas, mejor dicho, de la protección de los trabajadores mediante estas normas laborales. Em, Así tenemos que los cambios producidos en el mundo del trabajo, como lo señala ya Gerard Leon Kahn, un jurista francés, estos cambios en el mundo del trabajo no nos debe hacer pensar que existen unos cambios en el mundo jurídico, ¿no? No debemos confundir. Si bien se producen unos cambios en el orden productivo, la protección que deben darse a través de las normas jurídicas deben mantenerse, ¿no? En última instancia. Básicamente, esta es una reflexión que he podido ofrecer sobre el tema tan importante, ¿no? Que tiene para mucho más, ¿no? De los derechos fundamentales laborales en el mundo de cambios disruptivos de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Ujú.